Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el quinto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 1. Ates le había dicho a Mercan: te llevo a un lugar sorpresa, y había salido de viaje con ella. En el camino Mercan está pensativa porque las muestras de ADN que dio ayer se resultarán hoy. Ates le dijo a Mercan: desde que nos subimos al coche estás callada, sin embargo hasta ahora habías preguntado por la sorpresa 10 veces. Mercan le dijo a Ates: lo exageras todo, además me quedaré callada durante todo el camino. Ates le dijo a Mercan que ni siquiera 5 minutos podría quedarse callada y luego hizo un plan. Cuando el coche se detuvo de repente y Ates dijo se acabó la gasolina, Mercan de forma paniqueada empezó a hablar una detrás de otra. Ates, riéndose a carcajadas, dijo: perdiste, Mercan. Mercan le dijo a Ates bravo como si hubiera salvado el mundo. Por otro lado, en la cocina de la mansión había llegado una información pensativa e interrogativa para Eylul. Eylul trajo a la cocina un objeto que Binaz quería. Binaz agradeció y le dijo a Eylul: tu nombre me recuerda a Tahir y a Eylul. Ante la pregunta de Eylul, Binaz dijo que antes en esta mansión vivían 2 niños llamados Tahir y Eylul. A Eylul le pareció extraño porque desde que llegó veía sueños en esta mansión, y al enterarse de una niña llamada Eylul se sorprendió. Inmediatamente después Musein, que entró en la cocina, se enteró del tema y piensa que no se debe llegar tarde. Musein salió de allí, llamó a su hombre por teléfono y le preguntó si había cambiado o no los resultados de la prueba de ADN. El problema para Musein era que el hombre dijo aún no se sabe. Por otro lado, Ates ha traído a Mercan a un lugar alto a ras del mar. Mercan le dijo a Ates: ¿por qué vinimos a este lugar desolado? Ates le dijo a Mercan: este lugar es tuyo, lo proyectarás como quieras. Aquí harás ese albergue estudiantil que tanto querías. Ates le dará la oportunidad a Mercan para realizar el proyecto más importante con el que quería ayudar a los niños huérfanos. Por otro lado, Azar se ha puesto detrás de Burak para poner en marcha su plan B. Mientras Burak miraba el mar en la playa, Azar se acercó a él y actuó como si fuera un encuentro casual. Cuando Azar le preguntó a Burak por el proyecto, Burak dijo: yo no tengo noticia, te darán información. Azar le dijo a Burak: esa empresa no era tuya, tú pareces como un obrero en la empresa. Porque sin tu conocimiento Ates no acepta el proyecto. Si tuviera un socio como tú haría muy buenos negocios contigo porque eres exitoso. Las palabras de Azar crearon un pensamiento diferente para Burak. Azar prácticamente incitó a Burak a rebelarse contra Ates y luego se fue de allí. Esto había funcionado porque Burak pensó que lo veían como un obrero en su empresa. Los minutos avanzaron, Ates y Mercan continúan pasando tiempo en el lugar donde harán el proyecto. Están comiendo mirando el mar. Ates le dijo a Mercan: cariño, estoy pensando en nuestro pasado, ya no habrá secretos entre nosotros. En ese momento le llegó un mensaje al teléfono de Mercan. Mercan de forma entusiasta tomó su teléfono y empezó a leer el mensaje, pero este era un mensaje ordinario. Mercan, que exhibía actitudes misteriosas y ocultadoras, era sospechosa para Ates. Ates pensó para sí: que está ocultando Mercan si le di la oportunidad de otro proyecto de albergue. Después de que Ates y Mercan comieran, se apoyaron el uno en el otro y continuaron mirando el mar. Mercan le dijo a Ates: estoy muy emocionada por el proyecto del albergue. Mercan empezó a hablar del proyecto, pero en ese momento le llegó de nuevo un mensaje al teléfono. Lamentablemente, el mensaje que llegó de nuevo no es el resultado de la prueba de ADN. Ates percibió la situación y le dijo a Mercan: ¿tienes alguna expectativa de los mensajes? Desde hace unos días te comportas diferente. Mercan le dijo a Ates: no tengo ninguna expectativa de los mensajes y estoy normal. ¿Por qué pensaste así? Ates, con un tono de voz decidido, le dijo a Mercan: entiendo a la mujer que amo, no nos iremos de aquí sin que me digas lo que ocultas.
Mercan ya no le gustaba ocultar secretos al hombre que amaba, se armó de valor y lo dijo. Mercan le dijo a Ates: Eilul puede no haber muerto. La Eilul de la mansión puede ser tu hermana. Por otro lado, en el senador de la mansión, Sayia y Musein hablan en secreto. Sayia le dijo a Musein: espero noticias de mi pariente, cuando él apruebe nos mudaremos con él. Sayia le pidió dinero a Musein, pero Musein se negó a darle dinero. Sayia le tiene miedo a Musein, pero también le tiene odio. Según el plan de Sayia, al salir de la mansión es hacerle vivir el infierno a Musein. En esos momentos Eilul deambula por el jardín de vez en cuando, de nuevo los recuerdos borrosos le cansan la mente. Eilul dijo: no sé qué viví, mi mente está muy borrosa, ojalá pudiera recordar el pasado. Este lugar me ahoga, me borra la mente, me hace infeliz. En esos minutos, en la oficina de la empresa, Demet y Cemal hablan de un asunto importante. Demet le dijo a Cemal: cuando miro a las personas a mi alrededor me entristezco, se me vienen a la mente las cosas que les hizo mi hermano. Por esta razón decidí mudarme a la ciudad de Ankara. Cemal miró en silencio a Demet, no sabe qué decir. Demet también mira a Cemal. Después de terminar su frase, los dos están callados, pero sus corazones hablan. Demet dice para Cemal: me voy, ¿no vas a decir nada? Cemal dice para Demet: te vas y no puedo decirte nada. Cemal le dijo a Demet: te deseo lo más beneficioso para ti. Cemal no pudo decir no te vayas, solo se comportó como un cobarde. Demet no encontró lo que esperaba. Por otro lado, Mercan finalmente no pudo soportarlo y le dijo a Ates que Eilul podía estar viva. Ates primero se quedó paralizado y se quedó en silencio, no sabe qué decir. Luego Ates de forma burlona dijo: la hija de Sayia, Eilul es mi hermana, así que esto es absurdo. Ates empezó a gritarle a Mercan: ¿por qué haces esto para aumentar de nuevo mi dolor? Mercan le dijo a Ates: la Eilul de la mansión también tiene un solo riñón, hay muchas coincidencias. Ates le dijo a Mercan: mi hermana tiene una tumba. Además, tú sabías que yo había hecho una prueba de ADN a la persona que yace en mi tumba. Mercan le dijo a Ates: lo sé, pero no puedo pasar por alto tantas coincidencias, me ilusioné. Si Eilul está viva, esto sería un gran milagro. A Ates le empezaron a correr lágrimas por los ojos y le dijo a Mercan: había prometido proteger a mi hermana, pero no pude. La muerte de mi hermana me dio un gran dolor profundo. Hice abrir su tumba e hice la prueba de ADN, ese proceso había sido muy duro para mí. Tú ahora me dices que Eilul no murió y que creció hambrienta y miserable en las calles. Esa chica de la casa no puede ser mi hermana, si lo fuera lo sentiría. Cuando Mercan intentó usar frases para justificarse, Ates gritó: basta. Ates le dijo a Mercan: si como dices esa chica es mi hermana, ¿por qué coincidió el ADN con la de la tumba? Mercan le dijo a Ates: no lo sé, pero pronto lo sabremos, hice la prueba de ADN de ustedes. ¿Qué haría Ates contra Mercan? La continuación en la parte 3.